Una de las habilidades más importantes que cualquier persona debe dominar es el tema de las ventas. Y no es un lujo, es necesario porque nosotros estamos vendiendo todo el día desde la imagen, desde nuestro conocimiento. Y una persona que domina las ventas en realidad tiene un paso ganado en el mercado. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El tiempo es dinero. Como siempre vamos a hablar de economía, finanzas, dinero, negocios y todo lo que tiene que ver con ese proceso de construcción de patrimonio, con ese proceso o con todo lo que te ayuda a que tú puedas lograr mayores niveles de independencia financiera, entendiendo que la independencia financiera no es tenerla o no tenerla, sino es una escala que trasciende hasta tu propia vida porque tú puedes garantizárselo a tus hijos, tus nietos y bisnietos. Hoy estoy con Andrés Rodríguez. Bienvenido, vamos a hablar acerca del tema de las ventas, entendiendo desde la necesidad de saber vender y de, por supuesto, cómo se comienza, además de incorporar un tema que para mí es muy importante, que es el tema de la ética a la hora de vender. No es simplemente agarrar y decir, mira, cómprame esto, sino garantizar que esto que yo te estoy vendiendo tenga la calidad y el servicio que la otra persona está pidiendo. Bienvenido. Gracias, José Gabriel. Bueno, y contento de saludar a tu audiencia. Dijiste algo poderosísimo, ¿no? El tiempo es dinero, pero el dinero llega a través del ejercicio de las ventas, bien sea en el plano personal o en el plano corporativo o empresarial. Una de las habilidades que debería estar inmersa en nuestro sistema educativo es precisamente la habilidad de vender y la habilidad de estructurar las ventas. Y cuando hablamos de vender, básicamente hablamos de servir a un mercado. Alguien por ahí decía, mientras yo más me comprometo con mi mercado, mientras yo más me comprometo con resolver una situación, un vacío, una inquietud que tú puedas tener, entonces yo estoy más cerca de poder vender y en consecuencia estoy más cerca del dinero. Ahora, vender, te decía antes de iniciar, tiene que ver con explorar qué es, cómo yo puedo ayudar, servir, impactar al otro. Y para eso tenemos que desaprender eventualmente algunos elementos de la venta tradicional. ¿Qué sucede? En la escuela tradicional de ventas te han dicho que vender es, por ejemplo, convencer, persuadir, que tienes que hablar sobre tu producto, que tienes que tener un excelente discurso de ventas y presentación de tu producto, que tienes que hacer presentaciones, que cuando interactúas con las personas tienes que de alguna manera mostrar lo mejor del producto, y todo eso tiene algo de cierto, pero le falta un elemento fundamental. Sea que tú estás emprendiendo, sea que tú estás iniciando en una conversación en la cual quieres vender una idea, sea que tú tienes una empresa y quieres que tu fuerza de ventas sean buenos vendedores, la clave principal de vender es el foco en servir, en impactar como un primer nivel, pero luego eso se hace posible desde la exploración. La exploración, la indagación y la validación. Entonces, el primer punto cuando nosotros hablamos de vender tiene que ver con preguntar, indagar y luego, cuando hablamos del tema empresarial, cómo sistematizar la indagación, cómo validar ciertas cosas. Claro, cómo crear una serie de pasos a seguir. Sabes que yo viví 5 años en Argentina, un país que es muy bueno para las ventas, es muy invasivo a la hora de vender. O sea, es difícil que cuando te llame un vendedor te va a tocar todas las aristas hasta que realmente venga. Pero tú sabes que se vivió un proceso que ahora yo lo estoy viendo ahorita en Venezuela. Sí. ¿Cuál es ese proceso? El monoteísmo, vamos a definirlo de esta manera, es decir, una forma única de vender, del hecho de tú tienes que agarrar a través de canales de redes, creas un funnel de venta, este funnel de venta te va a llevar a una landing page, yo te voy a llevar a la landing page a través de un proceso de, yo te voy a hacer un webinar gratis, etcétera, etcétera. Después tú vas a caer en un proceso de email marketing y en algún punto vas a comprar. Esto, estuve trabajando con españoles, con mexicanos, les funcionaba bastante bien. Pero en Venezuela yo siento que esto no funciona, que en realidad las experiencias que he tenido es que este proceso automático de venta que todos están replicando de una manera única no funciona. Porque en realidad tú no estás conectando con la necesidad del usuario. Entonces, ¿cómo comenzar desde el hecho de, oye, yo necesito aprender a vender o yo necesito atraer un proceso de ventas entendiendo que, como los americanos dicen, la venta es lo más importante en el proceso empresarial? No significa que sea lo único importante, pero tú puedes tener
$1 millón en venta, pero si tiene un proceso desorganizado financiero, no funciona. O si en realidad hay muchos factores en el medio, pero entendiendo que la venta le da vida a todo el proceso empresarial y de emprendimiento, obviamente. Correcto. Fíjate, a ver, cuando nosotros estamos explorando las ventas, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una alta tasa de inefectividad. Vamos a equivocarnos muchísimo. Y eso sucede precisamente cuando estamos en el proceso de venta lineal tradicional. Ese sistema que tiene, a ver, y aquí no me quiero meter con los marqueteros, ¿no? Pero hablan las personas del el buyer persona, el avatar, etcétera, que parece que es un estereotipo de un único tipo de cliente, cuando mucho con un par de variantes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un mercado como el venezolano, que tiene características, que ha vivido por ciertos procesos de tipo social, cultural, etcétera, nosotros tenemos que entender que ahí se acentúan las diferencias en los perfiles de los compradores, ¿sí? Y no hay que ser demasiado genio para entender que la frase "cada cabeza es un mundo" es un hecho gigantesco, y el vendedor tiene que entender esto. ¿A qué voy con esta introducción? Cuando nosotros tenemos una interacción de ventas, cuando nosotros estamos diseñando las premisas de venta, tenemos que proponer distintos tipos de potenciales clientes, y esos distintos tipos de potenciales clientes van a demandar estructuras distintas de indagación, estructuras distintas de validación, y eventualmente esa indagación, esa validación te va a llevar a que la forma como presentas tu producto, tu solución sea distinta. Imaginemos que estamos por un momento con un archivador. Detrás de mí en este momento hay una biblioteca. Vamos a pensar que es una biblioteca para que sea más gráfico. En esa biblioteca hay una serie de libros. El producto es la biblioteca, pero cuando yo voy a hablar con José Gabriel puede interesarle 1, 2, 3 o 5 libros de una biblioteca. Cuando yo exploro con José Gabriel qué tipo de lectura hace, qué tipo de temas le interesan, y yo analizo qué tengo en la biblioteca, yo debería presentarle a José Gabriel lo que está en la biblioteca que le puede interesar a José Gabriel. Ahí es donde está el elemento. Ahora, si yo hablo con 50 personas y tengo una cantidad de libros, digamos, de 150 libros, yo les puedo asegurar que los niveles de coincidencia no van a superar el 12%. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo me regalo la oportunidad como vendedor o como empresa de validar cuáles son los intereses de cada potencial cliente que tengo al frente, y tengo un sistema para eso, entonces yo voy a hacer que yo voy a aprovechar cada uno de esos porcentajes y voy a vender más, voy a incrementar mis ventas, voy a incrementar mi efectividad. Cierro. Tengo que ser ese estilo de vendedor que explora a partir de perfiles supuestos, pero esos perfiles supuestos son infinitos en muchas ocasiones, dependiendo del producto o servicio que yo voy a vender. Entonces la exploración es la clave. Sí, y tú sabes que eso es muy importante. Yo cuando estaba muchacho trabajaba en un call center. Y Bueno. era un call center que vendía un producto crediticio, pero que era específicamente para viajes. Okay. Y, o sea, me pareció, yo creo que ha sido la peor experiencia de trabajo. De hecho, yo odio hablar por teléfono. Si tú me llamas por teléfono, yo no contesto. Okay. O sea, tú me tienes que avisar, tienes que escribir para qué, para saber si implica hablar por teléfono, porque después de esa experiencia yo quedé con el tema de los teléfonos, la verdad, tenía 17, 18 años. Y ellos te entregaban un papel. Entonces, el papel, tú decías exactamente lo que tú tenías que decir. Okay. Y tenía una serie de preguntas en caso de objeciones. Obviamente estamos hablando de hace 20 años. Sí. Bueno, no, hace 15 años. Tenía una serie de objeciones, pero si no estaba, tú no sabías qué hacer. Claro. O sea, no tenías ni idea de cómo tenerlo. Entonces, yo creo que se ha hecho un trabajo importante desde el punto de vista de la honestidad del vendedor. ¿Qué quiero decir con esto? Me ha pasado últimamente que me van a ofrecer algo y en el medio del proceso de venta me dicen, mira, esto no es para ti. O sea, no aplica. En estos días pasó, me escribió un amigo muy cercano que me dice, mira, hay un casting para una persona que toma café con estas ciertas características. Entonces, yo agarré, le mandé como unos requisitos que yo allí pedí y me dijo, mira,
no entras dentro de este perfil. Ujú. Puedes tomar café, puedes cumplir esto, pero en realidad no, porque no es lo que está. Entonces, ese proceso de honestidad, Ujú. además te crea un vínculo, porque si el día de mañana, porque puede ser que en este momento no sea para mí, pero en el futuro sí. Entonces, ese vínculo es superior a una venta y me voy. Claro, claro, absolutamente. Fíjate, una de las máximas, de las máximas etiquetas que tienen los vendedores es el de ser posiblemente, mentirosos, ¿sí? Embaucadores, que quieren envolver y todo esto. Algo que le ha hecho mucho daño al ejercicio de las ventas, y por eso muchos vendedores cuando se acercan a ejecutar una interacción de ventas pueden tener algún tipo de resistencia. Ahora, eso visto así genera y ha generado una oportunidad que han capitalizado vendedores, equipos de venta, profesionales, emprendedores, que han dicho, ¿sabes qué? Yo sencillamente voy a optar por ser llano, sincero y decir la verdad, decir si te puedo resolver, si no te puedo resolver, decir si puedo cumplir, si no puedo cumplir. Y eso es altamente conectivo porque se va desmarcando de esa etiqueta que tenía un vendedor tradicional de otrora. Ahora, este proceso de pararnos en la vulnerabilidad, que yo recomiendo muchísimo, hace y genera un efecto psicológico que baja las defensas de un potencial cliente, ¿sí? Y fíjense que digo potencial cliente porque cuando lo trato como cliente lo estoy tratando como una transacción. No, un potencial cliente es una persona que yo quiero ver si puedo ayudar o no. Para poder ayudarlo yo tengo que ejecutar modelos conversacionales que bajen su defensa, y el más sencillo es decir, no sé, no sirve, ser vulnerable. Oye, ¿sabes qué? Fíjate tú cómo te puedes sentir tú, José Gabriel, te pregunto. Si yo te digo, José Gabriel, estoy sumamente nervioso porque, hablar contigo en esta reunión, pues algo que no he venido haciendo, a lo cual no estoy acostumbrado. Inmediatamente, te dejo responder. ¿Qué pasa si yo te hago esa introducción? O sea, me pongo más en actitud de tratar de hacer comunión contigo más que de hecho de la defensa. Yo le digo mucho a la gente y esto también es importante. Yo soy muy honesto, por ejemplo, si tú me preguntas algo y yo no lo sé, yo te voy a decir que no lo sé, pero lo voy a averiguar. Claro. O sea, no lo dejo simplemente en el hecho de no lo sé, pues, dame tiempo, pues yo puedo averiguar esto que tú me estás preguntando. Se trata, al final de cuentas, de procurar, para poder servir en la venta, bajar las defensas, y eso se logra a través de la honestidad. La honestidad derriba cualquier tipo de defensa y hace que se genere un ambiente más relajado, y es precisamente eso lo que tenemos que promover para poder vender. Sí, y yo creo que eso es fundamental. Sabes que la honestidad va desde el hecho de cómo conseguiste mi número. O sea, desde un hecho tan sencillo de si tú agarraste, o sea, mira, yo por referencia de fulanito de tal, entraba, porque si no, en realidad tú me estás invadiendo. O sea, estás viniendo a mí tratando de ofrecerme algo cuando yo ni siquiera te he mostrado de que yo estoy dispuesto a estarlo. Porque si tú agarras y, por ejemplo, no sé, estás en Instagram y te registraste dentro de las promociones de Pepita Kids. Pepita Kids vende, no sé, ropa de mujer y tú te registraste. O sea, tú le estás mostrando interés a que ellos te muestren. O agarras, por ejemplo, ahorita que se está haciendo mucho en las listas de WhatsApp, tú te metiste en un canal y el canal dentro de ese WhatsApp te mandan cada cierto tiempo las promociones que tiene. O sea, tú estás mostrando interés. Pero honestidad aparte del hecho de, mira, dime cómo llegaste a mí. Si yo te voy a escribir a ti, Andrés, por intermedio de Juan, porque vamos a hacer o vamos a conversar en un episodio, yo te voy a decir, Andrés, amigo mío, ¿cómo estás? Estoy interesado en que vengas al episodio. Tu número me lo dio Juan, que es una persona en común. Sí. Y ahí ya generas ese proceso de empatía, además. Sí, fíjate algo, José Gabriel, eso que estás diciendo es interesante. En distintos mercados de América Latina, incluso en Estados Unidos, hay una tendencia creciente a estafas de tipo electrónico y, bueno, que se apalancan con el tema de telefonía, WhatsApp, etcétera, ¿no? No quiero decir que sean números alarmantes, pero es algo que se ha venido... Es recurrente. Que se ha venido observando. ¿Y por qué planteo esto? Es sumamente importante que nosotros, hablando de las defensas, que nosotros podamos transmitir confianza inmediata. Tenemos muy poco tiempo para que la persona no se sienta atemorizada o nos cuelgue o nos bloquee en el WhatsApp. Y por esa razón tenemos que hacer referencias directas sobre cómo conseguimos los datos
y de manera afirmativa. Por ejemplo, José Gabriel, feliz día, mi nombre es Andrés Augusto, estamos muy contentos porque le diste clic a el botón y nos dejaste tus datos. Soy Andrés Augusto de AXA Consultores y de esa manera, pero ¿datos de qué? A ver, nosotros estamos ofreciendo tal programa, tal elemento, pusimos un anuncio, le diste clic y nos llegó a través del Instagram. Esa referencia inmediata hace que la persona diga, ah, ok, cuéntame, ¿sí? Importante, dijiste también el tema de los grupos de WhatsApp. No recomiendo nunca que si alguien está en un grupo de WhatsApp que no haya sido informado de que va a ser contactado, sea contactado, ¿sí? Se puede sentirse incómodo. De hecho, cada vez es menos efectiva las estrategias de los grupos de WhatsApp, de las comunidades a través de WhatsApp, porque esas personas eventualmente luego son contactadas. Hay personas que se registran y, en honor a la verdad, muchas veces no saben sino que cayeron en un grupo. Y viene alguien del equipo de José Gabriel, del equipo de Andrés Augusto, y les llama y dice, ah, sí, pero me parece extraño, ¿no? En cambio, si las políticas del grupo, y las estoy repitiendo, dicen, o pido permiso, por favor, dejen una reacción a las personas que quieren ser contactadas para esto, entonces de esa forma es mucho más potable la interacción. Estamos hablando de confianza, y la confianza es una de las primeras barreras que tenemos que trascender para que las personas puedan recibir nuestra llamada. Claro, y los estafadores cada día se reinventan, o sea, te ofrecen la misma estafa de distintas formas. ¿Sabes qué? Todos conocemos a alguien que, hola, soy María, Sí, y sí. todo. Entonces, en estos días me han pasado cosas interesantes. Uno, estaba en una práctica de softball y al que está dando la práctica, eso fue hace unos meses, lo llaman de Movistar. Okay. Entonces, claro, mientras él estaba bateando, le estaba hablando con la persona de Movistar. Resulta que Imagínate. no era Movistar, era un estafador y le quitaron el teléfono. Ajá. Pero claro, lo agarraron en un momento de vulnerabilidad porque le estaba haciendo otra cosa. Y ahorita está pasando también mucho, mira lo que es al contrario, que WhatsApp está haciendo como una especie de limpieza. Entonces, agarra y está desactivando las cuentas, entonces tú tienes que agarrar la cuenta y decir, mira, yo soy una persona y ellos después de cierta hora te las dan. Correcto. Pero como que todo este proceso siempre parte del hecho de, si yo no genero confianza, genero desconfianza. Absolutamente. No, o sea, o generas confianza o generas desconfianza. No hay, yo digo con el dinero nunca está estático, o crece o decrece. Absolutamente. Si el dinero está estacionado en el número nominal, entonces está decreciendo. Pero así funciona con el tema de la confianza. O generas confianza o generas desconfianza. Un emprendedor, ¿cuáles son esos primeros pasos que debería hacer para mejorar o para que tenga una gestión de ventas efectiva? Entendiendo que las personas que están del otro lado se enfrentan al hecho de, para que tú recibas el primer sí vas a recibir 50, ¿no? Absolutamente. O sea, un vendedor tiene que aprender a lidiar con el rechazo de, mira, genuinamente no me interesa tu producto, o genuinamente no te voy a comprar, no puedo comprarlo. Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos para esa gestión efectiva de cuando una persona está empezando un emprendimiento o ofrece sus servicios profesionales? ¿Qué debería hacer? Mira, lo primero que un emprendedor tiene que hacer es validar su oferta, y eso es algo fundamental. El ejercicio de la venta responde a un potencial cliente que hace dinámica en un mercado, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, ojo, desde algo como un servicio profesional, que puede ser muy técnico, muy especializado, un servicio de tecnología, hasta el tequeño, las torticas, la bisutería, indumentaria, etcétera, yo debería validar mi oferta, y validar la oferta no es otra cosa sino explorar qué tanto puede desear mi mercado, eso que yo puedo poner sobre la mesa, y luego qué tanto está dispuesto a pagar. Yo tengo que tener muchas conversaciones sobre mi producto. Ojo, y que eso básicamente, oye, ¿sabes que voy a empezar a vender indumentaria? Oye, ¿sabes que ahora definitivamente me voy a independizar después de tantos años trabajando con tales y tales firmas, y voy a empezar a prestar mis servicios profesionales? Tener muchas conversaciones. Luego, eso no quiere decir necesariamente, aquí tenemos que poner los pies en la tierra, que yo voy a tener ventas explosivas y nada por el estilo, porque la segunda etapa tiene que ver, una vez que yo he validado mi oferta, tengo que validar mi producto, ¿sí? Y ese validar mi producto, ¿qué carrizo es? Bueno, validar mi producto es que yo le hago una transacción que eventualmente puede ser en condiciones preferenciales para José Gabriel, para que pruebe mi indumentaria, y yo tengo que tratar de que mi base comercial sea lo más amplia posible para yo luego poder demostrar que tengo buenas telas en caso de indumentaria, que tengo un buen servicio, que genera un impacto palpable, que mis pequeños son sabrosos. Llena tú el espacio en blanco.
Cuando yo logro eso, entonces yo voy a tener elementos, ojo, puedo tener críticas, puedo tener aspectos de mejora, pero también puedo tener validaciones positivas, puedo tener gente que habla de mí y empiezo a documentar eso. Ojo, yo puedo documentarlo a través de redes sociales como LinkedIn, como Instagram, yo puedo documentarlo en Google, hay distintas formas en las cuales yo puedo documentar eso, pero luego, además de documentarlo, estoy validando cuáles son las bandas de precios que puedo manejar, cuál es la audiencia que está aceptando eso y el siguiente paso es, bueno, ¿cómo puedo yo, esa audiencia que ya conozco con mi producto validado, con mi referencia, cómo puedo ampliarla? Esto yo lo he dicho en un plazo que creo que no ha excedido el minuto, pero quiero que entendamos, mi querido emprendedor, que ventas, además de ser una interacción, ventas es un proceso, ¿sí? Y el proceso parte de entender a quién le puedo vender, qué le puedo vender, satisfacer y a partir de la satisfacción ir creciendo. Desde el punto de vista comunicacional, te repito, indagación, validación, entrega. ¿Qué vas a entregar cuando estás vendiendo? Lo que el otro te dijo que le importa. Punto. Cuando yo le doy al otro lo que le importa, yo voy a vender más. Pero tengo que enfocarme, y esa es la quinta C del Pentágono de Ventas que está en el libro El Juego de la Venta, se llama compromiso. El compromiso es la C que se plantea que si yo te vendí un indumentario, te vendí un tequeño, yo tengo que asegurarme que te sientes bien con la indumentaria, que te quedó bien, que la lavaste y no se te dañó. Y si se te vendí el tequeño te duró congelado tantos días o el tequeño te gustó. Compromiso es validar que la experiencia fue positiva. Cuando yo indagué y tuve máximo compromiso y luego eso lo documento, yo voy a empezar a crecer como vendedor. Vendedor no es una interacción, vendedor es un proceso. Sabes que cuando a mí me preguntan que, bueno, ¿cómo hago para conseguir clientes? Yo digo, regala el producto. O sea, si tú estás comenzando y tú lo pones en manos de 4 o 5 personas, dependiendo obviamente del tipo de producto, correcto. Número uno, ya estás llenando ese vacío, como lo dijiste muy bien. Segundo, estás creando potenciales clientes. Correcto. Porque en realidad esa persona, si le gustó tu producto, va a volver. Y si no le gustó tu producto, tú de manera genuina, pregúntale por qué no le gustó. Porque puede ser que por alguna característica específica no le gustó o ya estás encontrando un patrón para mejorarlo. Por ejemplo, mira, yo estoy vendiendo tequeños con queso y tocineta. Entonces yo se lo puse a la persona creyendo que mi producto es muy bueno, pero a la persona no le gusta la tocineta. Correcto. Ya está. Pero a lo mejor puede pasar de que la masa quedó muy salada. Entonces, no es igual, uno tiene que aprender a interpretar la información que va de un lado hacia otro, porque si tú no pones el producto en manos de las personas, no puedes mejorarlo. Sabes que cuando los emprendedores están comenzando, yo siempre les digo que hay que darle una segunda oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú agarraste y pusiste un restaurante de hamburguesa y tú vas el primer mes y no tienes una inversión de esta cantidad de dinero que pudiste haber validado al mercado, etcétera, probablemente el producto que te consigas vaya a ser deficiente. Claro. Y entonces tú te llevas la referencia y dices, no, bueno, ese producto es malo. Pero en 2 meses el producto ya no es el mismo. Correcto. Porque en el momento que el emprendedor lo puso en las manos del usuario, el usuario le retroalimentó, le dejó 5 comentarios en Google, 3 en Instagram y un mensaje diciendo, mira, tu producto está salado o le echaste demasiada salsa. Entonces él se va a retroalimentar de eso, pero la única forma es ponerlo en las manos del cliente. Mira, y esto que tú acabas de decir es oro, ¿sí? Lo dijo José Gabriel, no yo, pero lo voy a reforzar. Cuando yo, a ver, es más, les voy a confesar algo, lo he arruinado varias veces. Yo lo he arruinado varias veces. ¿Y qué sucede? Pero esas personas o empresas con las cuales lo arruiné en mis comienzos, esas yo las rescaté. Tuvimos conversaciones, las rescatamos, generamos un impacto y transformamos esa percepción. Eso tiene que, cuando yo soy un emprendedor, empresario, cuando soy un vendedor, hablándole a ese vendedor que está a pie en la calle o de forma digital, cuando yo me doy el permiso de rectificar, me paro en la humildad y digo, voy a hacer las preguntas y las validaciones para rescatar a este cliente, la relación que se construye es increíble y eso amplía y fortalece mi base comercial. Hay una frase que yo uso mucho para eso, que es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, siempre un producto, un servicio se puede mejorar, pero la única forma de mejorarlo es que tú tengas algo bueno, se lo presentes al mercado y que el mercado te diga cómo puedes mejorarlo. Correcto. Porque si no, nunca termina de salir. Entonces,
caes como en este ciclo de, bueno, yo espero un poquito más y voy a mejorar, pero el que te va del salto cuántico es el mercado, no es tu familia, no es tu mamá, es que tú lo pongas en manos de personas que están dispuestos a pagar por ese producto y que te digan de manera honesta qué es lo que piensan de ellos. Ahí es donde tú entras del proceso de venta a poder diseñar las preguntas correctas para obtener la información que tú quieres. Pasaba mucho, o pasa mucho en Venezuela, que nosotros tenemos estadísticas muy escasas. Correcto. Entonces, empieza a pasar entre muchos emprendedores, lo he visto hasta de Sibasta, que diseñan instrumentos para validar cosas y asumen o infieren cosas de la población que no son correctas. Por ejemplo, si tú agarras y tú te vas a hacer una encuesta de cuánto están dispuestos a pagar las personas por una hamburguesa, entendiendo la hamburguesa, Ajá. y te vas al centro comercial Recreo, al Sambil y al líder, tú no puedes inferir que lo que están dispuestos a pagar esa persona o que lo que te arroja esa estadística es lo que está dispuesto a pagar Caracas, porque esos son los centros comerciales específicos de esto. Entonces, poder diseñar instrumentos correctos que te den la información que tú necesitas es importante dentro de todo el proceso. Sí, mira, una de las cosas más importantes, de hecho lo hablaba yo en un ciclo de conferencias que hice a final del año pasado, se llamaba Inteligencia Venta. Y Inteligencia Ventas habla sobre cómo nosotros validamos distintos niveles desde el mercado hasta el cliente con el cual ya tuvo una interacción, entendiendo como cliente el tomador de decisión que está en una empresa en el área de compra o el shopper, la persona que llega y toma algo en un anaquel o la persona que le vendiste la indumentaria del pequeño. ¿Okay? Y te hago esta referencia porque eventualmente, ahora mismo, tratar de diseñar instrumentos, una persona que no tiene los conocimientos para eso, puede ser retador y las posibilidades de que se generen errores en la información que estás recogiendo porque la estás solicitando mal son amplísimos. En esa rueda de actividades que hacía Inteligencia Venta, colaboré con Intesia, que es una consultora en temas de inteligencia artificial. Lo cito porque ellos me compartieron información y le compartieron a todos información muy valiosa y aquí está la invitación. Si quieres, tienes que diseñar instrumentos para validar. Ojo, instrumentos que eventualmente pueden traducirse en conversaciones y que luego esas conversaciones las registres, pero para tú saber qué es lo que tienes que evaluar, te invito a que te apalanques en inteligencia artificial. Te lo planteo así y lo hago yo con mi equipo y lo hago para terceros. Si yo estoy vendiendo una serie de productos y yo le pregunto a la inteligencia artificial cuáles son los atributos que debería validar, te va a dar una serie de información interesante y esa serie de información sobre qué es lo que tienes que validar te la puede incluso convertir, si tienes la versión paga básica, te la puede convertir en un formato en Excel que te lo puede entregar bien bonito, ¿ok? Hay temas asociados a la arquitectura del prompt, de cómo tú optimizas eso, pero el mensaje es, por favor, toda vez que estamos iniciando, que estamos desarrollando, que queremos optimizar, vamos a apalancarnos en las herramientas que tenemos a la mano, que muchas son gratuitas, para plantearnos qué tengo que validar sobre mi producto. ¿Por qué te digo esto? Los emprendedores, y me declaro emprendedor, los emprendedores cuando pensamos en nuestras empresas, en nuestros equipos, en nuestros productos, en nuestros servicios, somos demasiado románticos, ¿sí? Y creemos que nuestro producto es perfecto y eventualmente las preguntas que podemos hacer como, oye, ¿te gustó? Eso no tiene ningún valor para efecto de optimización del producto o del servicio. Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, a la inteligencia artificial que diseñe, que me plantee cuáles son los atributos, el impacto que yo debo validar y me despliego una serie de elementos y yo los operacionalizo en una hoja de Excel siendo muy simplista, eventualmente yo voy a aprender algo de lo que la inteligencia artificial tiene para recomendarme y puedo hacerme más agudo en el análisis de mi producto, de mi servicio, de mi oferta en líneas generales. También puedo preguntarle cómo puedo complementar esto para agregar valor, para sorprender a mi cliente, para asegurarme de que haga una recompra, un upsell, es decir, que me compre algo más o me compre un producto que sea complementario y un largo etcétera. Conclusión, por favor, apaláncate en la inteligencia artificial para estructurar tus herramientas de validación de tu producto. Bueno, bonito y barato. ¿Sabes Así que uno de los proyectos con el que yo estuve con redes en un momento
pero estamos hablando fuera, estaba involucrado con varios proyectos de redes. Ajá. Y uno de los productos de redes implicaba hacer mucha publicidad de restaurantes. Entonces, yo le decía a uno de mis socios que, porque empezamos a hacer publicidad en algunos restaurantes y nos llegaban quejas de los usuarios. Ok. Entonces, yo le decía a mis socios, es normal que nos lleguen quejas de los usuarios, por una razón. A nosotros nos mandaban el mejor producto posible. Claro. Siempre. O sea, entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Claro, obviamente, si tú me mandas mi mejor producto, pero no es el producto que sacas, nosotros empezamos a poner como requisitos número 1, que el producto tiene, o sea, lo que me va a mandar a mí, lo que tú le vas a mandar a tu usuario promedio. Claro. No me lo pongas, no me lo decores más, no le eches más de esto, no nada. Mándame exactamente ese mismo producto, punto número 1. Y punto número 2, nosotros poníamos Mystery Shopper, Claro. siempre. Entonces agarrábamos y una persona iba de incógnito un martes a las 3 de la tarde a ver si el producto que le servían, por ejemplo, era realmente lo que nosotros nos enviaban. Porque esas son formas de tú poder validar el producto que tú estás o el producto que tú estás haciendo, por lo menos los dueños de negocios que no están directamente en las sucursales. Sí. Es tan fácil y tan práctico como hacer Mystery Shopper cada cierto tiempo. Y ese Mystery Shopper te da la información que tú necesitas en caliente. Claro. Porque después tienes información fría y tienes información caliente. Esa es la mejor información caliente, porque te va a decir, mira, el local estaba así aseado, estaba de esta manera, estaba de esto. Bueno, de manera previa, si no tienes o no tienes los recursos para contratar una empresa que se especialice en temas, por ejemplo, el Mystery Shopper, apalancate la inteligencia artificial. Yo tengo este restaurante con estas características y yo necesito diseñar una encuesta de Mystery Shopper para que una persona vaya a realizar los ajustes necesarios. Y es la mejor manera de poder hacerlo. Absolutamente. Una cosita que les quiero compartir, sobre todo a los directivos, dueños de empresas, gerentes de venta. Yo, ojo, y punto CRM. Yo debería analizar las razones, porque en este caso estamos hablando eventualmente de un cliente que compró y tuvo una experiencia, un acercamiento con mi producto o servicio, ¿sí? Pero con respecto al tema de la gestión comercial, un emprendedor o un directivo debe evaluar las razones de compra, pero es muy importante evaluar las razones de no compra, ¿sí? Entonces, si yo dirijo un equipo comercial, si utilizo un CRM, lo cual es ampliamente recomendado, yo debería especificar por qué razón no estoy teniendo éxito. Por lo menos las premisas, lo que presume la persona que tuvo la interacción, lo que puedo registrar del bot que estoy utilizando, en dónde hubo los abandonos para poder optimizar. Porque muchas veces, cuando nosotros analizamos procesos de venta, nos damos cuenta, y lo hablamos hace un rato, vamos a fallar eventualmente mucho, ¿sí? Eso no necesariamente el día de hoy es tan cierto. Es decir, yo voy a fallar mucho, pero yo tengo que ir trabajando en optimizar mi tasa de efectividad, porque se trata de ampliar precisamente la base comercial, la cantidad de clientes a las cuales yo le puedo servir. Entonces, en el CRM recomendación, registra lo que te está funcionando, pero también registra lo que no te está funcionando y en dónde no te está funcionando, qué incluso palabras no te están funcionando, qué oferta no te está funcionando, para poder optimizar y mejorar. ¿Cuáles son los errores comunes que ves en los últimos tiempos en negocios, en tema Venezuela, entendiendo que registros de 2024, por ejemplo, para la referencia, nosotros aumentamos el producto, pero por lo menos el registro que yo tengo de ventas, casi todos estuvieron menos. O sea, no fue un año que incrementaron ventas, sino que en realidad cayeron. No fue así 2023, o sea, un poco el tema de la referencia, pero de los últimos procesos que has visto que has evaluado de empresa, ¿cuáles son los errores más comunes que ves que cometen? Mira, yo lo divido en dos grandes bloques, ¿no? Uno que es exceso de rigidez comunicacional, y es lo que tú planteabas hace un rato. Quiero hablarle a todo el mundo de la misma forma, quiero hablarle a todos mis potenciales clientes. En la mayoría de mis canales hablo igual, a la mayoría de mis tomadores de decisiones les hablo igual, a la mayoría de mis potenciales clientes me hablo igual. Eso es rigidez comunicacional y desorden estructural. ¿Qué pasa? Cuando yo le pregunto a un gerente de ventas, cuando yo le pregunto a un dueño de empresa lo siguiente: ¿cuánto tiempo invierte, por ejemplo, tus vendedores en funciones administrativas operativas? Les pido, denme un porcentaje del 1 al 100. Llegan a porcentaje de 50%, ¿sí? 50%. Luego, ojo, esto es alarmante y eso demanda o puede proponer que es necesaria una reestructuración interna para que el rol medular del vendedor sea vender, ¿sí? Luego, vamos a la siguiente pregunta.
cuál es el rol medular de tu vendedor, cuáles son las acciones medulares que tiene que ejecutar y cuál es el rol de tu vendedor dentro de la cadena de producción de ventas. ¿Qué carrizo es eso en la cadena de producción de ventas? Hay personas que creen que yo tengo que agarrar a un cliente, gestionarlo, hablar, convencerlo, hacerle seguimiento, cerrarlo. No necesariamente es así. Hay procesos de venta en los cuales yo puedo activar juego de roles, la cadena de producción de venta, una persona lo llama primero, después otra persona se reúnen, hacen un Zoom donde está otra persona que puede ser el supervisor, después, y así siguen hasta que luego que hacen la venta, la postventa se lo hace otra persona, la persona se siente que está en una empresa más grande a pesar de que sean 7 personas, ¿sí? A pesar de que sean 7 personas. Entonces, ese cuestionamiento de cómo atiendo a mi cliente, cuál es el proceso para atender a mi cliente, cuáles son los roles que intervienen, cómo le hago sentir mejor, cómo le entrego un plus. Toda esa estructuración es realmente caótica en un alto porcentaje de las organizaciones. Ojo, te estoy hablando de organizaciones que tienen a nivel de marca un posicionamiento importantísimo. Y desde el punto de vista estructural, lo que tienen es un grupo de vendedores que atienden a un grupo de clientes de características distintas con los cuales se invierte distintas cargas de tiempo para cada tipo de cliente. Eso se convierte en un desorden que permea en la efectividad del equipo. Entonces, una rigidez comunicacional que afecta porque trato a todos los clientes por igual y un desorden estructural y de procesos que no me permite optimizar las actividades medulares que generan realmente impacto en la venta. Ese es un tema interesante, por lo menos hay muchas empresas de representantes de ventas, entonces ahí tú caes en el tema de, bueno, pero si el representante de ventas tiene una cartera de clientes, porque por lo general esa cartera de clientes las dividen por zonas, pero ya va, o sea, si yo vendo, no sé, productos farmacéuticos, no es igual venderle una farmacia pequeña de barrio a una farmacia grande o a una clínica, entonces bueno, oye, divídeme el equipo más bien por tipo de negocio en vez de por zonas. Absolutamente. O sea, ahí cae como ese juego, igual es un proceso de ensayar y probar. Yo trabajé con muchos años con un concesionario en Argentina importante que tenían un equipo de vendedores espectacular y tenían todo bien diagramado, bien distribuido el tema. ¿Cuál es el mejor incentivo para el vendedor? Porque tú sabes que obviamente el vendedor quiere dinero y el que se dedica... La persona que se dedica netamente a la venta es porque está buscando dinero, o sea, porque le entiende que con ese juego de yo vendo más, entonces gano más. Pero, ¿qué incentiva al vendedor, además obviamente del tema del dinero, que es el principal incentivo para cualquier persona que se dedica al tema comercial? Mira, hay un autor que habla de la teoría de la efectividad, no recuerdo ahorita su nombre, pero este autor plantea que las personas se pueden hacer más eficientes cuando básicamente se sienten bien. ¿Okay? Hay un estudio que se hizo en Colombia sobre el tema de la rotación de los vendedores y ese estudio revela que los vendedores se desarrollan carrera en las empresas cuando se sienten bien. Ahora, te pregunto a ti, amigo emprendedor, vendedor, cuando estás agobiado, estresado, ¿tu efectividad de ventas incrementa o baja? Hay un grupo de personas que puede llegar aproximadamente al 25, 27%, que cuando están estresados, su efectividad mejora. ¿Por qué? Porque se genera esta descarga, la adrenalina, no sé, estamina, qué sé yo, y dicen, tengo que echarle piernas y avanza. Pero tenemos un más de 70 y algo %, que hace que su desempeño baje. Entonces tenemos vendedores deprimidos. Entonces algún gerente de ventas dirá, no, pero es que ellos tienen que motivarle la plata y tal y qué sé yo. Bueno, yo quiero decirte que es cierto que el vendedor tiene un driver por el dinero, como básicamente la mayoría de las personas lo podemos tener. Pero el vendedor, cuyo trabajo es ser un procesador de inteligencia natural, que está interactuando con una persona, validando qué quiere, qué no quiere y presentándole esa biblioteca que les hablé en el bloque anterior, ese vendedor tiene que ser ese estilo que está en, como bien dice mi amigo Roberto Blanco, en presente y en presencia. ¿Qué carrizo es eso de en presente y en presencia? Que tiene la serenidad para poder escuchar y atender, para darte lo máximo que te puedo dar y poder servirte. Entonces, los vendedores que tienen
equilibrio, balance, se van a hacer a la larga más efectivos y van a ganar más plata a ellos y te van a hacer ganar más plata a ti. Sí, pasa con los deportistas, ¿sabes? Que yo siempre digo, imagínate tú que un futbolista profesional esté en el campo pensando en que está deprimido, en que la mujer, en que no le alcanza para los chamos. No puede pasar, o sea, no, hay que ir eliminando esas variables. ¿Sabes que uno de mis empleos en Argentina, yo ganaba más dinero de lo que ganaba acá en Venezuela? Ganaba significativamente más dinero. Y yo extrañaba mi empleo en Venezuela. Ok. Porque organizacionalmente era una empresa más familiar y acá yo estuve, o mi último empleo fue una empresa muy grande. Y esa estructura americana, oficinas abiertas, por ejemplo, yo decía los salones de reuniones transparentes, reuniones con los equipos los lunes y los viernes. O sea, había equipo. En cambio, claro, en ese último empleo que yo estuve en Argentina, era una empresa familiar y éramos 4 dentro del mismo sitio, las oficinas eran más clásicas, o sea, y yo decía, a ver, estoy ganando más dinero, pero en realidad me sentía mejor en temas de Venezuela. Claro. Ahí para cerrar, ya cuando tú tienes un equipo estructurado y va bien en venta, porque, bueno, no todo el mundo está empezando, no todo el mundo le va mal en las ventas, pero yo tengo mi equipo de ventas y va bien. Y yo estoy en ese proceso de mejora continua. ¿Qué señales yo debería buscar o debería detectar para decir, ok, aquí hay, yo te puedo decir, por ejemplo, en finanzas, bueno, tú tienes ingresos y tienes gastos. Por lo general hay personas que se lo dan mucho en la merma. Entonces, te puede ir muy bien en tu empresa, pero si tú vendes perro caliente y estás desperdiciando mucho queso, ahí hay una oportunidad de mejora para que te pueda ir mejor. A nivel de ventas, yo tengo un equipo, está estructurado, le va bien. ¿Qué factores debería haber para tener en cuenta para, incluso aunque cuando vaya bien, pueda mejorar aún más? Sí, mira, la ejecución de ventas, el diseño estratégico de ventas siempre está preguntándose cómo vendo suficiente para crecer, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las posibilidades de mercados, las posibilidades de ampliar la oferta, la posibilidad de ampliar canales de venta, es infinito, ¿sí? Y a partir de ahí, un gerente de venta, un dueño de empresa, que por cierto, la mayoría de los dueños de empresa son en esencia ambiciosos, visionarios, yo desde ese rol debería preguntarme cuál es mi plan de crecimiento. Si me está yendo bien, yo debería, y estoy cuidando el tema financiero, muy importante, hoy los gerentes de ventas tienen que ser muy financieros. Si yo estoy cuidando el tema financiero y me está yendo bien en venta, yo debería empezar a abrir áreas de negocio y en paralelo debería ir formando a estos vendedores, evaluando y formando para ver quiénes pueden liderar. Si yo tengo un equipo de ventas consolidado, mi rol en ese punto es hacer crecer la empresa para que mi equipo se desarrolle. Cuando yo tengo un plan en conjunto de mi fuerza de ventas para con mi empresa, se crea una lealtad que eso va a hacer que llegue, como diría el de la caricatura, al infinito y más allá. Una pregunta para cerrar. ¿El tiempo es dinero? El tiempo absolutamente es dinero y es el dinero más valioso que existe. Ese es el que no retorna. Entonces, muchas gracias por venir, amigo mío. Te recuerdo que estamos aquí en los espacios de ABC Coworking, acá en Los Palos Grandes, la producción, mi amigo Juan allá en Innovate, mi amigo Andrés, agencia Nina, que no está acá presente, pero siempre también está. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado y chao, nos veremos en el siguiente episodio. Muy importante, para cerrar antes, para cortar, no me lo cortes todavía, no pido dinero para invertir, siempre lo digo en cada episodio, mi objetivo personal y en lo que yo me dedico es la educación financiera. Ahora sí, chao, nos vemos en el siguiente episodio. Oye, menos mal que me acordé ahí, chao. Porque andan usando tu nombre por ahí. Eso es una locura, es una locura total y las redes no hacen nada, chao.